Estamos de acuerdo, esta casa parece sacada directamente de una película de ciencia ficción, y sin embargo se trata simplemente de una casa de tierra, cubierta con un revestimiento de cal y cáñamo, exactamente como lo hacían nuestros antepasados. Michel construyó él mismo esta casa Carter 100% autónoma de 15 metros cuadrados por solo 5.000 euros, pero contrariamente a las apariencias, la construcción realmente no fue fácil, ya que tomó más de 5 años terminar esta obra. Fuimos a conocerlo para que nos contara su experiencia. La idea de una Caire Carter en realidad surgió completamente por casualidad a través de las redes sociales. Un día Marie-Hélène estaba navegando por Facebook y vio imágenes de Caire Carter, un pequeño video creo, ya no recuerdo de dónde venía esa presentación. Entonces eso llama la atención. Ella lo ve, investiga, hace clic en los enlaces que estaban asociados al reportaje y se da cuenta de que en realidad la empresa Carter estaba buscando lugares que pudieran recibir capacitaciones. El principio es que cuando uno recibe una capacitación, al final de la capacitación uno tiene una Caire Carter en su terreno. El costo que eso representa en general para el curso Carter es el costo de los materiales y el costo del hospedaje y la comida. Entonces, aquí nosotros estamos en una estructura de hospedaje, así que espacio tenía, cerramos una semana y pues eso, yo no lo cuento como un costo. Fue algo muy convivencial, un poco como si tuviéramos a 15 amigos en casa. Claro, eso, costaba algo, pero estuvo súper agradable, el ambiente fue súper agradable. Después está el costo de los materiales, costo de materiales. En esta Carter, el costo principal, son las carpinterías. Es una decisión que tomamos de no usar carpinterías recicladas. Pudimos haber usado carpinterías recicladas y así habríamos bajado aún más el costo. Aquí usamos hubloron. La puerta de la Carter nos la hizo un carpintero del pueblo. Le dijimos, queremos una puerta que nadie más tenga redondeada en forma de frijol, algo original. Después lo demás es cal, arena, paja de cáñamo y encadenado superior. Todo eso cuesta casi nada. En los materiales básicos probablemente estamos por debajo de 5.000 euros los materiales de construcción, digamos. Después realmente son decisiones personales sobre lo que uno quiere hacer. Eso sí, los Skydomes costaron un poco. Después, alguien que sepa un poco tal vez habría encontrado la manera de hacerlo con una ventana recuperada. Probablemente. Entonces, para el Skydome, la decisión que tomamos fue comprar un Skydome comercial. Pudimos haberlo fabricado nosotros mismos, pero queríamos estar seguros de que manejara bien el tema de la estanqueidad. La ventaja de usar sistemas como estos es que están diseñados para abrirse, lo que significa que, además de ver el cielo, ahí está, podemos tener un poco de ventilación. Si alguna vez encendemos mal la estufa y llenamos un poco de humo la habitación, siempre puede ser útil. Y además porque siempre es agradable tener también una pequeña corriente de aire fresco, eso es. Entonces, encontramos el mismo Skydome en la sala principal y también en la recámara. Ahora, en la recámara, lo particular es que cuando uno está acostado ve el Skydome, así que puede ver las estrellas. Elegimos en algunas aberturas usar azulejos de baño. Existen de colores, no son bonitos, no se integran bien, etc. Pero tienen un costo. Yo he visto muchas Carter que en lugar de eso usan, por ejemplo, botellas de vidrio de colores. Las incrustan en su lugar. Es muy agradable. Así es otra manera de hacerlo con un costo muy, muy diferente. También es completamente posible. Ahí la elección de los marcos que son redondos también es porque es mucho más fácil insertar en una esfera objetos que son redondos en lugar de rectángulos. Si se puede decir, el costo principal en realidad de esta Carter no es el precio de los materiales, es el tiempo que le dedicamos. Si imaginamos el precio de nuestra mano de obra, es mucho, mucho, mucho tiempo.
Eso se extendió durante 5 años. Entonces, cuando decimos eso, obviamente puede dar mucho, mucho miedo. No son 5 años de construcción sin parar. Son 5 años con tiempos de pausa relacionados con nuestro trabajo de anfitrión, lo que hace que, bueno, en la temporada alta también tengamos muchas otras cosas que hacer. Y también está relacionado con algunos incidentes que hicieron que, bueno, a veces avanzábamos 2 pasos y luego retrocedíamos 1. La elección que hicimos fue una Carter de 2 cúpulas. Así es, hay una primera cúpula que tiene 2,50 metros de diámetro y una segunda cúpula que tiene 3,60 metros de diámetro. La primera cúpula se construyó, se podría decir, bastante rápido, ya que se construyó en el marco de 2 talleres de Carter. Eso significa que durante una pequeña semana tenemos a 15 aprendices de Carter que están aquí para aprender. Entonces, hay una parte teórica en la mañana, por ejemplo, donde no estamos en la construcción, pero justo después vamos a la construcción. Así que, de todos modos, es mucha mano de obra durante 5 días. Va muy, muy rápido. Al final de este primer curso teníamos la primera esfera sin los revestimientos y sin las carpinterías instaladas, pero toda la estructura estaba ahí. Y el Sky Dome ya había sido colocado arriba. Esa era la única carpintería que se había puesto. Segundo curso Carter, igual que antes, de 12 a 15 participantes. Ahí también una semanita, 4 o 5 días. Y ahí nos encontramos con una Carter cuyas carpinterías ya están puestas y los aplanados ya están terminados. Terminé. Entonces, en este punto va muy, muy rápido porque hay mucha gente. La segunda cúpula, ahora hacemos la elección. Listo, ya hicimos 2 talleres, sentimos que dominamos nuestro tema. Entonces, tomamos la decisión de hacerlo solos, diciéndonos, bueno, lo vamos a hacer en forma de taller participativo. Entonces, invitamos a algunos amigos, algunas personas que respondieron a anuncios en internet, que estaban interesados, y lo mismo, nos preparamos para una semanita, diciéndonos, bueno, al final tendremos nuestro segundo domo, seguramente quedará fijo, etc. Y ahí no sale para nada como lo planeamos. En ese momento estamos en las vacaciones de Todos los Santos. Entonces, finales de octubre, principios de noviembre, está muy húmedo. Construimos bajo lonas, pusimos lonas encima y nada se seca. Y después de, ya no recuerdo si fueron 4 o 5 días, bueno, después del tiempo que habíamos acordado para eso, en realidad no solo no terminamos, sino que de hecho todo se viene abajo. Así es, conservamos, salvamos. Vamos, 30 a 40 centímetros de muro, o sea, nada. Tenemos los cimientos, la parte, el zócalo de piedra de pizarra. Así es. Entonces, en este punto primero es un golpe fuerte al ánimo. Y luego entendemos que esta no es para nada la temporada adecuada. Estamos en Corrès, no estamos en España. Ya no es el momento de construir muros de Carter. El clima nunca estará de nuestro lado. Así que quitamos todo lo que se cayó. Dejamos nuestros 30 centímetros de muro y luego lo olvidamos. Hasta la siguiente primavera. Así que, y cosas como esas nos han pasado varias veces. Por eso decimos que son 5 años. Pero son 5 años con pausas en invierno, en momentos en los que de hecho ya no se puede hacer nada. Y luego, con una velocidad de construcción que no es la que quisiéramos en verano, por nuestro trabajo, que nos lo impide porque es la temporada alta turística. Entonces es un poco particular. En el momento en que deberíamos estar en la Carter, pues nosotros estamos atendiendo a nuestros clientes. Entonces es un poco complicado. Y luego cuando decidimos reconstruir esta segunda esfera usando una técnica un poco diferente, esta vez decimos, bueno, vamos a hacer una cúpula geodésica de madera debajo, desmontable desde el interior, que nos servirá de estructura. Eso no es lo que normalmente se hace, normalmente se puede hacer sin eso, pero decidimos tomar esa precaución. Y sobre todo, decidimos hacerlo con el tiempo, cuando tengamos tiempo, y no involucrar a nadie más que a nuestra familia. Nos sentimos un poco mal por haber monopolizado a algunas personas durante una semana para enseñarles a hacer una Carter y que se hayan ido sin nada, con solo un montón de cáñamo y cal en el suelo. Entonces dijimos, lo haremos solos, y pues sí, fue mucho más largo armar esto tranquilamente, esperar la temporada adecuada y luego volver a esperar los revestimientos, bueno, que hay que hacerlos antes, al inicio de la primavera. Entonces, eso puede hacer que pases otro invierno esperando a que sea la temporada para hacer los revestimientos, así que, bueno, eso es lo que explica.
cada año o cada 2 años decidimos volver a aplicar una lechada de cal sobre la Kerter. Eso permite tapar las microfisuras. Además, también tiene un lado muy estético de volver a blanquear la cosa. Entonces aquí vemos cómo queda. Lo hice hace poco tiempo. Lo que podemos ver justo al lado es que eso lo había vuelto a hacer el año pasado. Y de hecho está muy dañado. ¿Por qué? Porque me equivoqué de cal. Usé cal aérea en lugar de usar cal hidráulica. Y de hecho pues no aguantó. Todo se desprendió en escamas. Así que pues hay que volver a hacerlo todo. Entonces, por ejemplo, esto es la marca de una capa de acabado que se hizo un día que hacía demasiado calor. Se secaba demasiado rápido, así que entre lo que hacía un día y al siguiente ya se había secado demasiado. El acabado del día anterior se había secado demasiado. Y entonces no lograba juntar los dos acabados, así que eso corresponde al tamaño de lo que pude hacer de una sola vez en un momento dado, y pues aquí se ven esas uniones. Y las partes que se hicieron con un clima más adecuado, es decir, ni demasiado húmedo ni demasiado caliente. Aquí, por ejemplo, no se ven esas cicatrices en esta parte. Creo que fui un poco ingenuo y bueno, tal vez un poco demasiado ambicioso. Al final no vi las dificultades. No lo vi. Ahora, es algo... Participamos en foros de discusión, por ejemplo, en Internet, entre personas que se interesan en Kerter. Y yo concientizo mucho a la gente sobre eso. Aumentar en 10 el diámetro de un Kerter no es aumentar en 10 las dificultades, es mucho más exponencial que eso. Cuando hicimos el segundo intento de la segunda esfera, lo hicimos solos, solo en familia, sin invitar a nadie. Es porque ya no me sentía capaz de volver a invitar gente. Porque creo que en mi primera obra participativa que llevé solo, pues en realidad no estoy seguro de haberle enseñado algo a la gente que estuvo presente. Entonces, digamos, les enseñé los errores que no debían cometer, pero no estoy seguro de haberles enseñado cómo se debía hacer. Eso es. Si dejamos pasar un invierno antes de volver a hacerlo, no fue porque ya no era la temporada adecuada, sino porque no sabíamos si íbamos a volver a hacerlo también. Eso, de todos modos, es algo muy significativo. Eso es, después de haber levantado las paredes, ya habíamos llegado al nivel de la puerta, tal vez estábamos a 1,50 m y solo quedaban entre 30 y 40 centímetros. No fue el costo del material que se cayó al suelo lo que nos dolió, fue el tiempo que le dedicamos. Es eso, son las personas a quienes les mostramos esto. Eso es, fue muy decepcionante. Cometimos errores. Yo hice publicaciones donde punto por punto traté de explicar, por ejemplo, cómo analizamos la caída de ese muro. ¿Qué fue lo que para nosotros hizo que llegáramos a ese punto? Eso me parecía muy importante. Otro gran imprevisto que tuvimos en un momento dado fue cuando terminamos una buena parte de los revestimientos de acabado. Pasó el invierno, vino una helada y todos los revestimientos se agrietaron. Al compartir nuestra experiencia, también hay un lado tranquilizador para otros al pensar, hay un problema, pero lo vamos a resolver juntos, así sobre lo que podemos hacer, cómo salimos adelante unos y otros. Y además, es interesante porque detrás de estos foros, bueno, yo participo en los foros oficiales de la empresa Kerter, entonces detrás está la empresa Kerter, que también pues adquiere conocimiento. Es una especie de conocimiento participativo que se va construyendo y ellos también, tal vez, bueno, sé que por ejemplo para los revestimientos cambiaron su enfoque desde 2020 cuando nosotros hicimos esos talleres y está muy bien. Creo que la manera de hacer una Kerter todavía no está definida hoy en día. No se puede improvisar así, de la noche a la mañana, diciendo voy a construir mi Kerter. O bien hay que aceptar que se debe reconstruir esta experiencia que tiene más de 20 años y entonces hay que aceptar la idea de cometer muchos errores. Si realmente quieres hacerlo todo solo, sin participar en talleres o sin sumarte a obras participativas. Cuando empiezas con la primera esfera no le pides permiso a nadie. Mucha gente hace eso para su Kerter. Nosotros nos amparamos en el hecho de que estamos en una superficie de menos de 5 metros cuadrados en el suelo y que por lo tanto eso no requiere ninguna solicitud especial. Así es, nos amparamos en eso, aunque sabemos que después vamos a querer ampliarlo. Pero bueno, empezamos así porque no sabemos si lo vamos a lograr.
No sabemos si vamos a lograr hacer esa segunda esfera, si tendremos el valor, si tendremos la técnica, si tendremos el tiempo. En fin, no sabemos, así que no le pedimos nada a nadie. Estamos en plena campaña, así que decimos, ya veremos. Empezamos la segunda esfera muy rápido después de la primera, así que seguimos de corrido, siempre sin pedirle nada a nadie. Pero cuando hacemos la segunda esfera, después de nuestro colapso, hacemos trámites de urbanismo. Originalmente es un terreno agrícola en el que solicitamos el establecimiento de una pastilla Stekale. Es un trámite que se hace en el ayuntamiento como parte de una modificación del PLU. Y entonces esta pastilla Stekale con vocación turística nos autoriza a hacer alojamientos para renta de corta duración. Entonces es un poco diferente de una Kerter que estaría habitada todo el año bajo un permiso de construcción clásico. Para nosotros, en nuestro caso, es una solicitud de obras. Para hacer las cosas bien, saqué una cita con la persona de urbanismo en Thule y le presenté todo el proyecto. Entonces él estaba muy intrigado. Es curioso, recuerdo un comentario que me hizo. Me dijo, pero si hubieras venido a verme para pedirme instalar una yurta, habría sido más fácil para mí. Porque como ahora ya hay muchas en urbanismo, ya sabemos cómo manejar eso es todo. Pero esto que me muestras, nunca lo había visto, Kerter. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene? ¿Cómo está hecho? Y en ese momento, de hecho, me pidió que le proporcionara un poco más de documentos administrativos de los que pide una solicitud de obras. Me pidió que hiciera esquemas de inserción, pequeños bocetos, cosas así que hice con mucho gusto. Eso es porque había una especie de curiosidad de preguntarse qué es lo que estamos haciendo. Eso es, era difícil, en el contexto en el que estábamos, con pastillas de centeno, era difícil rechazar la solicitud de trabajo. Pero eso, realmente sentí una especie de curiosidad por ese proyecto y entonces a partir de ese momento pues pudimos construir nuestra segunda bola estando bien dentro de las reglas. Como introducción quiero decir que toda la manera de construir una Kerter se basa principalmente en una cosa. Va a ser necesario gestionar el tema del agua, el tema de la humedad, las filtraciones, la lluvia y de hecho después casi todo se deriva de eso. Esta Kerter está construida sobre un lecho de piedra circular. Se cava una zanja circular, se pone un tubo de drenaje, se ponen piedras, el tubo de drenaje se lleva un poco más lejos para que todo eso se escurra hacia afuera. Entonces el objetivo es que si hay agua en la base de la Kerter, se evacúe y no suba nada por la pared. El cáñamo es un material vegetal, eso significa que si le pones agua va a querer absorberla, eso es claro. Y la cal es un producto que no es impermeable. La cal, si los recubrimientos están bien hechos, puede ser repelente al agua, pero no es impermeable. Es decir, si hay agua estancada sobre la cal, inevitablemente la cal terminará absorbiéndola. Así es como funciona. Entonces hay que evitar que el agua suba por las paredes. Así que una vez que hicimos esa base drenante circular, la primera fila de la Kerter es primero una fila de piedras. Encima de esa fila de piedras ponemos dos filas de pizarra intercaladas. Aquí usamos pizarra porque estamos en Corrés y bueno, es la tierra de la pizarra, así que teníamos pizarra natural en abundancia. También podría ser que usemos azulejos reciclados o quizás piedras planas. Bueno, el objetivo es que nuestras pizarras, además de ser impermeables, van a detener la humedad ascendente. Y además las hacemos sobresalir de la hilera de piedras, lo que crea una especie de pequeña falda que, cuando el agua llegue desde arriba, va a rodar sobre esa pequeña falda y se va a alejar de la base de la Kerter. Una vez que hemos hecho eso, podemos pasar a la parte vegetal. Entonces, la parte vegetal significa empezar a trabajar con la cal, la arena y el cáñamo. Entonces, al principio usamos paja de cáñamo mezclada con una mezcla de cal, arena y agua. Entonces, esa es la primera pared. Esa pared tiene aproximadamente 10 centímetros de grosor. Intentamos hacer algo bonito y armonioso, pero bueno, al principio es muy peludo y la esfera tratamos de hacerla lo mejor posible, pero todo está hecho a mano. No hay ningún molde debajo. Así es, entonces así puede ser. La siguiente etapa empezamos desde abajo y hacemos un revestimiento de cáñamo. Es cáñamo, cal y arena otra vez mezclados.
Es un revestimiento, el nuestro puede tener entre 10 a veces, en algunos lugares, hasta 20 centímetros de grosor porque sirve como aislamiento, pero también sirve para rellenar, como decimos. Es decir, sirve para devolverle una bonita forma redondeada a la Carter. Si alguna vez hay un hueco en nuestra esfera, eso significa que es un lugar donde si la lluvia cae, se va a estancar ahí y va a ser absorbida. Entonces no es solo estético, eso es. Entonces, una vez que hemos hecho este revestimiento de cañamiza, pasamos a un segundo revestimiento que llamamos revestimiento de cal y arena. Su función es precisamente aislar el material vegetal del exterior, del agua, de la lluvia. Entonces, este no tiene que ser muy grueso. Va a tener, digamos, 1 centímetro, 2 centímetros como máximo, digamos, 1 centímetro de grosor para separar eso. Y el último revestimiento es el de acabado. Es ese revestimiento el que va a ser repelente al agua si está bien hecho. Bueno, tiene que estar bien hecho porque es el que va a asegurar ese aspecto. Entonces eso es un revestimiento, entonces con, de nuevo, arena y cal. Las proporciones son un poco diferentes y sobre todo lo que es muy importante es que es arena que va a ser tamizada para que sea muy fina para poder hacer un revestimiento, lo que llamamos un revestimiento apretado. Entonces el agua va a poder resbalar sobre eso, así que eso es, bueno, tenemos estos 3 revestimientos en el exterior. Entonces lo que buscamos hacer lo más posible es alejar el agua, especialmente el agua de lluvia, de la Carter y de la base del muro. Entonces aquí tenemos canaletas que tienen esa función a la vez. Bueno, por este lado que está encima de una ventana, evitar que el agua caiga directamente sobre la ventana y se infiltre por los bordes de la ventana. Y al mismo tiempo canalizar el agua, llevarla a donde queremos. Pero con este pequeño detalle, por ejemplo, que vemos aquí, que es el rompegotas, ahí es la pequeña barbilla que vemos ahí, que hace que la gota que cae ahí no pueda subir por el borde, como pasaría si no hubiéramos hecho eso, para que termine escurriéndose por la pared. Y luego, de la misma manera, encontramos la pequeña faldilla que originalmente era de pizarra y luego terminó cubierta de cal, y eso permite que cuando el agua corre aquí, pues venga y la desvíe el agua para que no caiga directamente al pie del edificio. Entonces aquí vemos, por debajo es hueco, tenemos una saliente así y alejamos el agua del pie del edificio. Y en el interior tenemos de nuevo un revestimiento de cáñamo, mucho menos grueso que el de allá, que no tiene función de aislante porque no lo ponemos lo suficientemente grueso como para que tenga esa función, pero va a tener un aspecto tanto estético como, de nuevo, para rellenar. Si hemos hecho pequeños agujeros, pequeñas cosas que no se ven bien por dentro, bueno, es con este revestimiento que hemos decidido pintarlo. Entonces, obviamente es una pintura a la cal, bueno, en realidad es una lechada de cal coloreada con ocres, es decir, es agua, polvos de ocre y cal aérea. Aquí lo hicimos con 2 ocres diferentes para poner 2 colores. Y bueno, en cuanto a la construcción ya vimos todas las capas. Entonces, esa es la primera esfera que se hizo, que tiene exactamente el tamaño correcto para poner una cama redonda adentro, que mide 220 de diámetro, menos mal que no la hicimos más pequeña. Entonces, aquí volvemos a encontrar las arabescas que hicimos, esta vez con una función puramente estética. No tienen ninguna función, excepto una que hicimos un poco más profunda, que puede servir como vaciabolsillos, pero fuera de eso, todo el espacio está ocupado por la cama. Retomamos esas arabescas. Entonces lo que hicimos aquí fue decidir incrustar, por así decirlo, una parte del mobiliario en la Carter, porque nos parecía agradable. Así que estos pequeños estantes aquí. Aquí hay un pequeño truco, es decir, insertamos una tabla de madera, de hecho, que cubrimos. Entonces la gente en el mundo de la Carter dice, lo splasheamos. Es decir, se puede hacer mobiliario así, podríamos haber tomado un pequeño mueble de madera y luego splashearlo. Eso significa que lo vamos a cubrir con mechas de cáñamo y cal hasta que esté completamente cubierto. Para esta Carter, desde el principio elegimos una calefacción de leña. Entonces, de hecho, era importante hacerlo desde el principio porque el conducto para la evacuación de la estufa está incrustado en la Carter. Entonces, desde el principio,
Había que elegir el diámetro y el lugar, eso es. Así que elegimos una estufa de barco, o sea, una estufa de leña muy pequeña. ¿Cuáles son las estufas que encontramos? Pues en los barcos, en los camiones adaptados, en las tiny houses, en cosas así, que es más que suficiente para el tipo de vivienda. Sobre todo porque recordamos que la cañamisa es un muy buen aislante y entonces tenemos una Kerter que conserva bien el calor y que es muy fresca en verano. Entonces también es ventajoso desde ese punto de vista. Después, en la parte eléctrica, sí hay electricidad en esta Kerter. De hecho, es un sistema de paneles solares. Entonces, tenemos 3 paneles solares que están conectados a 2 baterías con todo lo necesario, el inversor, los convertidores, todo lo que se necesita que alimentan esta Kerter y también una cabaña que tenemos en otra parte del terreno. Y eso es suficiente para tener lo necesario de electricidad, la luz, los enchufes, eso es todo. También elegimos una Kerter que no está conectada a la red de agua, como creo que muchas otras Kerteres, así que funcionamos con bidones para agua limpia y sucia con un fregadero de pedal. Nuestra pequeña estufa de barco, eso es muy a la vez muy pequeña y totalmente suficiente para el espacio que tenemos que calentar. Aquí vemos pequeñas marcas, por ejemplo, de un problema que tuvimos de filtración en la unión de la chimenea arriba, que ya se resolvió, pero que dejó una pequeña mancha oscura en la pintura. Y pues bueno, eso es, nos hemos equipado bien para poder cocinar tranquilamente. Ahí están los pequeños dispositivos que realmente son útiles. Un lugar donde siempre hemos encontrado inspiración o los materiales necesarios. De hecho, son las tiendas que fabrican y venden cosas para barcos o casas rodantes, así que eso en realidad es una pequeña placa de cocina de casa rodante que terminó aquí. El pequeño fregadero con pedal que funciona con el sistema de agua limpia y agua sucia. Se bombea. Tenemos el agua limpia que llega aquí, que se va al bidón de agua sucia. Y pues bueno, cuando uno está vacío y el otro está lleno, llevamos todo eso, vaciamos, limpiamos y empezamos un nuevo ciclo. Después, para todo lo que no está incluido directamente en la Kerter, como los baños, el acceso a lavadoras, una secadora, regaderas, etc. Entonces lo que hicimos fue poner baños secos que están disponibles para las 3 viviendas que están al fondo del terreno, así que son compartidos, así como una especie de espacio sanitario que nosotros llamamos el lavadero, porque ahí está todo lo relacionado con el agua corriente. Eso es. Entonces en el lavadero vamos a encontrar regaderas, un fregadero tradicional para también rellenar los bidones, está un poco más alejado. Eso también va con la filosofía de decir, bueno, el recurso es valioso. El agua que necesito para beber está aquí, está en la Kerter. La que uso para la regadera una vez al día o una vez cada 2 días o algo así, bueno, voy a ir a buscarla un poco más lejos. Cuando dijimos que íbamos a hacer una Kerter y que, ¿por qué no?, entonces haríamos una especie de pequeño pueblo de alojamientos insólitos para el lugar, dijimos, bueno, haremos una segunda Kerter. Y luego, cuando vimos cómo fue con la primera, dijimos que no haremos una segunda Kerter. Entonces, si transformo la pregunta diciendo, ¿harías una segunda? No haría una segunda. Fue demasiado difícil. Ahora, de todos modos, estamos muy contentos con el resultado, así que tal vez si tuviéramos que hacerlo de nuevo, lo haríamos, pero me gustaría hacerlo con todo el conocimiento que tengo hoy. No volverlo a hacer desde cero, eso es porque creo que hay algunos errores que ya no cometeríamos ahora. Hablo mucho sobre la Kerter porque tengo muchas cosas que decir. Porque fue una experiencia de verdad buena o mala, en fin, fue una experiencia. Y que yo, al hablar de eso con los clientes que vienen, con la gente que sean clientes o no, si alguien viene y me dice, ¿tienes una hora? Yo con gusto les hago un recorrido por esta Kerter. Tanto porque estamos contentos de lo que hicimos como porque no quiero ocultar que fue difícil hacerlo. A mí, por ejemplo, lo que me gusta es empezar diciéndole a la gente, vengan, duerman una noche aquí, prueben, vean, y si les dan ganas de hacer esto, no se lancen solos, ¿vale? Vayan a hacer una capacitación, de verdad. Vayan a hacer una capacitación con Kerter. Hay gente que les va a decir que es caro.
piden. En total ya no sé si son 300, 400 euros por una semana, pero no es nada. Todas esas cuestiones de mineral, vegetal, el agua, etcétera, bueno, eso se aprende. Me parece muy difícil solo mirar y decir, me lanzo, no es una construcción, es una experiencia.